Bueno, pues buenas noches a todos. Déjenme nada más conectarme con todo el grupo. Aquí los tenemos. Ok. Muy bien. Buenísimo. Bueno, recordarán, hemos estado trabajando con un aspecto central del universo contemplativo que es propio y característico del Buda Dharma y particularmente de la tradición mahayana, que es precisamente la de las cuatro recolecciones, las cuatro aplicaciones de la atención. Dentro del planteamiento fundacional de la iniciativa introspectiva que es propia del Buda Dharma, como bien saben, hallamos dos diferentes propuestas y dos colecciones de prácticas introspectivas. Como hemos comentado, como hemos exaltado recurrentemente con el paso del tiempo, la primera de las mismas no es ni particular ni exclusiva de nuestra tradición y en realidad se encaja dentro de un universo mucho más amplio y antiguo de ciencias contemplativas que se desarrollaron primariamente en India y específicamente en el Valle del Indus. Un universo que el Buda Dharma comparte simultáneamente con otras tradiciones espirituales y también contemplativas como lo son el brahmanismo con sus diferentes expresiones y dimensiones, el jainismo y naturalmente la tradición de nosotros propia que es el Buda Dharma en general. Tendrán presente que el objetivo fundamental de esta colección de prácticas denominadas samadhi en términos generales y específicamente las del shamatha, es el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. No olviden, lo hemos comentado, subrayado, exaltado recurrentemente, que el objetivo fundamental de esta colección de prácticas o aproximaciones contemplativas es dotar a nuestra mente o conciencia de poderío, de eficacia, de fortaleza y funcionalidad en términos generales. Este planteamiento parte de esta afirmación que hemos compartido también recurrentemente, el hecho de que una mente ausente de atención y concentración se concibe como naturalmente disfuncional y en contraste una mente dotada o cultivada y educada en el seno de la atención y la concentración es y se torna en funcional. Ahora, uno de los prerequisitos indispensables del sendero contemplativo que es propio del Buda Dharma es poder eventualmente reclamar lo que nosotros llamamos o describimos el signo de la mente. Y lo que precisamente así concebimos no es otra cosa que el tomar o el hacernos de el control. Claro, estoy hablando con un lenguaje dualista, no hay finalmente quien se haga del control de la conciencia, ¿verdad? Eso también hay que tener presente y subrayar, pero bueno, simplemente en términos convencionales, el hacernos los señores o el tomar control y del todo recolección de la mente y sus procesos en términos generales y naturalmente de la relación que la misma tiene con el cuerpo y estos con el entorno y medio ambiente. Bien, ahora, simultáneamente, la tradición budista parte de un señalamiento elemental que también hemos exaltado recurrentemente. Uno que se deriva de la exploración y el entendimiento de una de las aspiraciones primarias que son propias de todos los seres sensibles, universo al que naturalmente nosotros pertenecemos y de el que participamos. Y esta es la búsqueda, la persecución, la aspiración para hacer propio el bienestar genuino y duradero. ¿Se acuerdan? Como hemos también exaltado recurrentemente, para poder entender lo que quiere plantearse por el mismo, tenemos que, como punto de partida, establecer una base de distinción profunda y clara entre el bienestar genuino y duradero,
y lo que también nosotros comúnmente describimos y señalamos como su impostor. Y el impostor, esto es el que se presenta como si fuera este, pero en realidad no lo es el placer hedónico. ¿Qué entendemos por el mismo? Bueno, en esencia, aquel que se presenta y a través de nosotros se estructura con base en nuestras bases sensoriales, primariamente las físicas, pero también evidentemente la mental. Ahora, la tradición budista, el Buda Dharma, no tiene nada en contra de ese tipo de bienestar. No lo condena, ni lo concibe como pernicioso o negativo, de ninguna manera, como también, y a manera un poco de chiste, a menudo digo, somos budistas no pendejos, ¿no? Lo que por esto quiero decir es que no estamos en efecto peleados con el placer y el bienestar que es propio de la vida y del entorno cotidiano, ¿no? Sin embargo, lo que la tradición budista señala es que ese tipo de placer tiene, por definición, una limitante. Y es una limitante que se concibe importantísima para el perceptor de tener presente, una que no debe de ignorar, ¿verdad? Y es el hecho de que ese tipo de placer es siempre y por definición, como a menudo también exaltamos y señalamos en el contexto y seno de nuestra instrucción meditativa, temporal y relativo, ¿sí? ¿Y por qué es temporal y relativo? Por naturaleza es incapaz de aportarnos este objetivo, ¿verdad? Fundacional y al mismo tiempo ulterior, que anima la totalidad de nuestra actividad vital, que es la búsqueda y el reclamo de la felicidad genuina y duradera. La diferencia primaria entre una y la otra, esto es el placer hedónico y el bienestar genuino, es su origen. Mientras que el placer hedónico primariamente se deriva del contacto de nuestras bases sensoriales con sus respectivos objetos, y siendo estos, como el propio perceptor, transitorios, impermanentes, dinámicos, etcétera, pues no existe potencial alguno para que el resultado de esta relación y proceso cognitivo sea distinto, ¿no? Por lo tanto, también se concibe temporal, relativo, transitorio y así subsecuentemente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, el origen, el detonante de ese tipo de bienestar es precisamente lo que aparece a nuestros diferentes campos sensoriales. Mientras que el bienestar genuino, una vez más se plantea y señala, tiene por origen no el mundo externo, no las apariencias que se presentan y manifiestan a nuestras diferentes bases sensoriales, sino más bien algo muy importante que opera como el fundamento del planteamiento evolutivo del Buda Dharma, que es el equilibrio entre la mente y el cuerpo. De ahí se deriva una hipótesis de trabajo que es central para nuestra tradición y es la siguiente: la inseparabilidad entre el bienestar genuino, duradero, estable, continuo, ¿verdad? Y la salud mental óptima. ¿Por qué se arriba a esta conclusión? Bueno, se arriba a esta conclusión primariamente en consecuencia de un descubrimiento. Y este descubrimiento es el entendimiento de la primacía que la conciencia tiene en los perceptores en torno a la elaboración, la edificación o construcción de la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos del mundo? Experiencia. La realidad es que, como también hemos subrayado recurrentemente, nosotros no podemos ver a las cosas y a apariencias directamente, porque naturalmente las atendemos y percibimos a través de una variedad de diferentes filtros, como lo son en sí nuestros propios campos sensoriales, que se encuentran equilibrados o que se encuentran, ¿cómo podríamos decir?, afinados de una cierta manera, ¿verdad? Lo hacemos también claramente en dependencia de nuestros diversos tipos de condicionamientos, los cuales pues son muy variados, ¿no? Lo hacemos en dependencia del tipo de cuerpo con el cual hoy nosotros contamos. En síntesis, es una realidad que nosotros no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Ahora, en ese mismo contexto, sí, naturalmente, a ello añadimos una muy primaria distorsión cognitiva de la que nosotros somos comúnmente objeto, y esa distorsión cognitiva
emerge de una noción falsa y una muy enraizada pero equívoca certeza en torno a la existencia de identidad intrínseca de esas apariencias, esto es la noción de que poseen una existencia autónoma y sustancial y que pueden en efecto, en consecuencia, albergar y abrazar cualidades sustanciales que naturalmente dividimos en positivas, negativas y neutras. Entonces nos vemos vinculados a las apariencias propias de la vida cotidiana, en buena medida esclavizados a su condición relativa, ¿verdad? Y constantemente exigiendo de estas, o sobre de estas proyectando la responsabilidad de la conformación plena de nuestra experiencia, ya sea placentera, displacentera o neutra. Naturalmente esto genera en nuestras vidas, produce una dimensión y una condición existencial de altísima, altísima vulnerabilidad, ¿no? En especial si tenemos en cuenta la muy, muy modesta influencia que ejercemos y tenemos sobre el mundo de las apariencias. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, decía que este muy profundo descubrimiento de la tradición contemplativa india en general, pero ahora y en este contexto del Buddha Dharma, es la primacía que la mente tiene en la conformación de la experiencia. Eso quiere decir que, en efecto, el mundo, las apariencias sensoriales diversas a las que nosotros cotidianamente nos vemos expuestas, claramente juegan un rol, esto es cierto, en qué influencian, en la edificación de la experiencia que tenemos o derivamos del mundo. Pero, como tantas veces he señalado, no determinan el producto final, que es la experiencia personal y subjetiva. Y esa experiencia personal y subjetiva está ulteriormente determinada por factores intrasubjetivos. Y de estos factores intrasubjetivos, ¿cuál es el primario, el elemental, el más profundo? La primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. En otras palabras, es la mente. Como a menudo decimos, por ejemplo, en esta primaria meditación del ciclo, de las que son propias del camino gradual al despertar, la mente es la fuente de la felicidad y del dolor. Claro, tendríamos que quizá clarificar, la mente es ulteriormente, ¿sí? Porque con este elemento, al decir ulteriormente, no descuidamos ni negamos la influencia que diversos tipos de apariencias sensoriales ejercen sobre la edificación y conformación de la experiencia. Pero ¿cómo operan en este proceso? Tan solo como causas cooperativas. La causa sustancial, o la que también describimos como eficaz, es intrasubjetiva. En otras palabras, la primacía propia de la conciencia en torno a la edificación y conformación de la experiencia. ¿Se entiende eso? Entonces, si este es el caso, y en efecto nosotros buscamos, reclamamos, tenemos esta profunda y justa añoranza de acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, y la conformación de nuestra experiencia está primariamente determinada por factores intrasubjetivos como es la conciencia, el fenómeno cognitivo en general. Entonces, simultáneamente podemos afirmar que esa meta, la del bienestar genuino y duradero, es una que no podemos divorciar de una condición y estado de alta coherencia, de alto equilibrio y por tanto de alta sanidad de la mente o conciencia. De ahí concluimos que el bienestar genuino es una expresión natural de la salud mental óptima. ¿Se entendió eso? Ahora, esa salud mental óptima emerge en dependencia de una matriz de habilidades y funciones que son propias del fenómeno de la cognición. Los hemos mencionado y los hemos abordado en detalle, ¿no? El equilibrio necesario a cultivar y desarrollar, a exaltar en la facultad del deseo y la volición. En esencia, como comentábamos previamente, desarrollar deseos, voliciones que sean coherentes, concordantes a las causas genuinas del bienestar duradero,
y simultáneamente identificar deseos y voliciones que operen en contra y por lo tanto degraden, debiliten o inhiben dichas causas que detonan el bienestar genuino y quizá fortalezcan aquellas que detonan y propician el dolor, el conflicto y la insatisfacción. Ahora, esto como planteamiento suena simple, pero es extremadamente difícil de implementar. Especialmente lo es cuando el individuo no tiene un compromiso y disciplina de revisión introspectiva. En consecuencia de esta ausencia de responsabilidad cognitiva, los hábitos y tendencias de distorsión, enraizados en la ignorancia, pasan naturalmente desapercibidos al individuo y tienden a fortalecerse en el contexto de la familiaridad recurrente cotidiana. ¿Se entiende eso? Bien, entonces el primer elemento que caracteriza y debe acompañar a dicha óptima salud, inseparable de nuestra meta, el reclamo del bienestar genuino, es equilibrio precisamente en la facultad del deseo y la volición. 2, el equilibrio, como también hemos exaltado una y otra vez, en la atención. Y recuerden, cuando hablamos acerca de dicho equilibrio, bueno, primero partimos del hecho de que el mismo es propio y que es propicio y que es viable, ¿sí? Partimos también de una hipótesis y propuesta primaria que concibe que la condición fundacional de la mente es sana, puesto que si la condición fundacional de la mente no lo fuese, dicho equilibrio sería muy difícil de obtener y aún de obtenerse sería temporal, inestable. ¿Sí? Bien, ese equilibrio es uno al que se arriba a través de trascender 3 disfunciones. ¿Las recuerdan? Esta estructura de la que comúnmente hablamos. El déficit, la hiperactividad o la mera disfuncionalidad. Dígase, el déficit de la atención, que en el contexto de la filosofía contemplativa budista identificamos con la lasitud, la hiperactividad de la atención, que en el contexto de la filosofía contemplativa budista identificamos como la extrema ideación o el diálogo interior, y la inadecuada o desequilibrada aplicación y focalización de la atención, en donde en efecto la misma se aplica más allá de las limitantes del déficit y la hiperactividad, pero se lo hace con un sesgo inadecuado. Como por ejemplo, decíamos que les gusta cuando una persona atiende tan solo los defectos de alguien, lo hace muy clara y puntualmente y con gran incisividad, hasta podríamos decir objetividad, pero lo hace en eclipse de sus cualidades y nadie solo sus defectos. ¿Me doy a entender? O al revés, solo te fijas en las cualidades de una persona pero ignoras sus defectos. Esto es bien importante, porque la tradición budista plantea que ese tipo de cognición es igualmente aflictiva. Lo comento porque pareciese como si en el mundo terapéutico, y especialmente en el entorno de la azoteria contemplativa y espiritual, yo le llamo así porque los azotéricos o esotéricos realmente se azotan en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces pareciese como si en esos planteamientos lo que se busca es cultivar y desarrollar una mente o un estado mental o una actitud suprema positiva u optimista. De ahí el famoso club de los optimistas que escuchan en la radio, ¿no? Si creen ustedes que el entrenamiento budista se cifra y centra en ver solo las cualidades de alguien, están en error. Ese no es el objetivo del entrenamiento mental budista. Para empezar, porque dicha cognición sigue siendo desequilibrada y fantasiosa, porque la misma está negando o está ignorando otros aspectos presentes en la continuidad vital de aquellos con los que nosotros convivimos, que son sus limitaciones y defectos. Y esas limitaciones y defectos, desgraciadamente, no desaparecen ni del otro ni de uno mismo, tan solo a través ya sea de buenas intenciones o de cerrar un ojo, ¿verdad? Eres un poco como el avestruz, ¿verdad? La metáfora del avestruz que esconde su cabeza en un hoyo para evitar ser devorado por un león. Desgraciadamente esta no es una estrategia exitosa. Por más que esconda el avestruz la cabeza, el león le morderá el culo.
¿Sí? Igual, por más que nosotros pretendamos ignorar las cualidades negativas de los demás, esas están ahí presentes y tarde o temprano se van a hacer manifiestas. Si nosotros no las hemos abrazado conjuntamente con las positivas, o al revés, las negativas con las positivas o las positivas con las negativas, entonces cuando esto así se haga presente, y lo hará tarde o temprano, nos impulsará y lanzará a una situación de aflictividad. Entonces lo que la psicología y la teoría contemplativa del Buddha-Dharma plantea es la necesidad de ver, entender al mundo de la experiencia de forma cabal. Por eso al Vipassana se le llama una visión no solo profunda y penetrante, sino una traducción alternativa del Vipassana es cabal. Cabal quiere decir ver las cosas como son. ¿Y cómo son? Pues nunca del todo blancas y negras, siempre en buena medida en tintes de gris. ¿Se entiende esa idea? Pero al mismo tiempo entender, y esto es también muy profundo, aun cuando aceptas, atiendes, percibes, por ejemplo, los defectos o aflictividades de otros que tampoco tienen identidad intrínseca, que no existen sustancial y estructuralmente ni en este ni en nada, porque si lo fuesen, serían estáticas o autónomas, independientes, y siendo dinámicas, existiendo en movimiento, emergiendo en dependencia de circunstancias, condiciones y partes, no tienen identidad intrínseca. Y porque no tienen identidad intrínseca, y esto es un descubrimiento muy importante, pueden cesar. ¿Sí? De otra manera, el sendero espiritual pues no tendría una justificante y se centraría en buenos deseos, que son como motores del desarrollo evolutivo, herramientas muy débiles. ¿Se entiende esta idea? Entonces, tenemos que desarrollar, decía, este tipo de equilibrio, primero en la facultad propia del deseo y la volición, en la atención, pero también un equilibrio cognitivo. Y ese equilibrio cognitivo puede simultáneamente superar estos factores de disrupción que son la hiperactividad cognitiva, el déficit cognitivo o la disfuncionalidad cognitiva, ¿no? El déficit cognitivo, simplemente no ver lo que aparece a nuestros diferentes campos sensoriales. Y cuando lo menciono, yo imagino, muchos entre ustedes deben pensar, sí, eso es terrible, afortunadamente es algo que no me afecta a mí. ¿Sí? Sí es terrible y he visto que le pasa a tantos y que es espeluznante, pero no en mí, ¿no? Pero es una realidad el que nosotros no atendemos y vemos mucho de lo que acontece a nuestro alrededor. Primero, por nuestra escandalizante disfuncionalidad de atención y de sincronía entre la mente y el cuerpo como primer factor, ¿verdad? Y dos, porque simultáneamente estamos condicionados a tan solo ver y atender un particular espectro de las apariencias, las que en un momento determinado te interesan, ¿verdad? O las que te son de utilidad. O simultáneamente, ¿verdad? Puedes atender y perder el foco de dicha atención consecuente de los desequilibrios que hoy plagan a la mente, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, y es una realidad, no vemos mucho de lo que acontece a nuestro alrededor, porque estamos constantemente distraídos, porque la mente no está en sincronía con el cuerpo y por lo tanto con nuestras bases sensoriales, de las cuales 5 de 6 son corporales. Entonces, si no hay sincronía, imaginarás el grado de imprecisión por el que transitas y sufres en tu proceso cognitivo, y al mismo tiempo por esta, pues, tan poderosa tendencia hacia la amnesia y la falta de recolección en general, ¿no? No vemos lo que acontece a nuestro alrededor. Ahora, claro que a nuestro alrededor acontecen una miriada de cosas. Pero bueno, si las quisiésemos sintetizar en términos de aquellas que son de trascendente importancia, no vemos la condición impermanente de las cosas. ¿Se acuerdan de las 3 marcas de la existencia, centrales para el cultivo de la sabiduría en términos del Buddha-Dharma? La primera es la impermanencia. No vemos, no atendemos la condición impermanente de las apariencias externas e internas.
Ahora, de eso se derivan muchas cosas, porque no atendemos la condición y naturaleza impermanente de las cosas, tampoco vemos ni entendemos lo que de ello se deriva, que es su ausencia de identidad intrínseca, y lo que de ello se deriva, que es la incapacidad de las mismas de albergar cualidades sustanciales. Y viene la tercera, porque no vemos la condición impermanente, porque no atendemos la naturaleza, ¿verdad?, interdependiente de todas las apariencias y fenómenos, porque no atendemos la ausencia de identidad intrínseca de las cosas, su ausencia de cualidades sustanciales, desconocemos y nos vemos inhibidos o no podemos identificar las causas genuinas del dolor y el sufrimiento recurrente. Ergo, sufrimos. ¿De qué manera? Constante, incontrolable y recurrente. Esa es la condición del samsara. El samsara es la condición vital enraizada en esa inhabilidad para ver y entender con claridad. Eso es lo que llamamos ignorancia, ¿sí? Ma-rikpa o avidya en la filosofía budista. Avidya en sánscrito, ma-rikpa en tibetano, ¿no? Pero también les comentaba que esta disfunción, desgraciada o trágicamente, no se reduce a esta inhabilidad para ver. ¿Sí? Les platicaba esta anécdota de familia hace algún tiempo de esta asistente doméstica que teníamos en casa cuando yo era chico, que se llamaba Julia. Y Julia, recuerdo muy bien, tenía un gran impedimento, era medio sorda. Entonces el problema con Julia es que nunca daba bien los recados porque no los oía. ¿Sí? Pero eso no era lo malo. El problema, como tantas veces acontece en la psique colectiva del mexicano, que es incapaz de decir no sé. ¿Eso es cierto o no? Si no, compruébenlo empíricamente. Pidan dirección en una calle. Jamás les van a decir no sé, aunque te manden a la dirección contraria. Pero no quieres perder cara, ¿verdad? Entonces Julia no era capaz de decir no oí o no entendí lo que oí. Entonces, ¿qué creen que hacía Julia? Siempre entregaba un mensaje fabricado, o por lo menos con un componente importante de su propia, ¿verdad?, creatividad, ¿sí? Entonces mi madre desesperaba cuando tenía que lidiar con esta imprecisión que le generaba muchos problemas, ¿verdad? Y le reclamaba a Julia, y se me quedó muy grabado este reclamo de mi madre. Le decía a Julia, Julia, es que tú no oyes, pero compones. Le decía a mi mamá, tú no oyes, pero compones. Bueno, esa crítica de mi madre a su asistente doméstica podría ser una muy justa crítica del Buda a los seres como nosotros. No solo no vemos, componemos, ¿no? Proyectamos sobre lo que no entendemos. Y lo hacemos olímpicamente, ¿sí? Entonces, no atendemos la naturaleza y condición transitoria impermanente de las cosas, no la vemos. Pero eso no es solo grave, sino que proyectamos sobre de esto una demanda contraria a su naturaleza, la de la permanencia. No solamente no percibimos la interdependencia de todas las apariencias y factores de la existencia, sino las concebimos y abrazamos como autónomas e independientes, empezando por nosotros y seguido de todo aquello con lo que convivimos. No solamente no percibimos la ausencia de identidad intrínseca de las cosas, les proyectamos dicha intrínseca identidad o realidad sustancial. No solamente no somos capaces de atender que las apariencias no poseen ni pueden albergar cualidad sustancial alguna, pero les proyectamos esas cualidades sustanciales como positivas, negativas y neutras. Y en consecuencia estructuramos una relación aflictiva con el mundo. Eso quiere decir una centrada en fantasías que él mismo no puede cumplir y que tarde o temprano nos impulsan y lanzan a la decepción, el dolor y el sufrimiento. Y desgraciadamente, y por nuestra falta de precisión cognitiva y madurez, ¿verdad?, en lugar de arribar al ser presa de esa conflictividad a una sana conclusión que nos permitiese entender, abrazar la responsabilidad que tenemos en la elaboración de ese conflicto, ¿a quién responsabilizamos siempre del mismo? Al fuero externo y todo lo que en él mismo opere. Entonces, ¿quién es el culpable de mi decepción en una relación romántica? El otro. ¿Quién es el culpable de todos mis conflictos vitales? Mi papá o mi mamá.
o mi jefe, o mi país, o el sistema político, o la condición económica. Ahora, no estamos diciendo que estos no ejerzan cierta natural influencia en la conformación de mi experiencia, por supuesto que lo hacen, pero no son los factores determinantes. Y el factor determinante, insisto una vez más, es intrasubjetivo, es la propia conciencia. Y cuando la conciencia opera en desequilibrio, particularmente en desequilibrios que a sí misma la afectan los cognoscitivos, el resultado es la aflictividad. Esa es la causa del dolor. Esa es la segunda de las 4 nobles verdades. Por eso que dice el Buda cuando señala la segunda verdad noble, la del origen. ¿Cuál es el origen de todos esos problemas? La ignorancia. Que se refiere a esto, ¿no? Y la ignorancia viene siempre acompañada. Es montonera, como tantas veces les digo. ¿Y de qué viene acompañada? Viene acompañada siempre del apego o viene acompañada de la aversión o de la hostilidad, que al mismo tiempo detonan el resto de las 84,000 aflicciones mentales y emocionales. Y mientras no corrijamos esta estructura raíz, ¿verdad? Este proceso no se alivia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A lo largo de esta y múltiples vidas, ¿qué es lo que arreglamos? Todo lo estético, todo lo que está afuera. Además, lo arreglamos inconscientes de que se desarregla constantemente. Lo arreglas y se vuelve a desarreglar, ¿verdad? Es como reparas la gotera, pero después sale en otro lado, ¿no? Es un cuento sin fin. Los que tenemos que lidiar con todo tipo de mantenimiento lo sabemos. Es un barril sin fondo y un cuento que no tiene fin. Entonces, si tu bienestar depende en lograr homeostasis, en lograr equilibrio en esas condiciones, bueno, te adelanto, estás jodido, te vas a joder y vas a joder a todos los que te rodean. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque no hay homeostasis, porque no hay ulterior equilibrio en esa condición y circunstancia. Cuando acabes de reparar tu casa, ¿verdad? Después de tremendo esfuerzo y la tengas perfecta, te vas a sorprender, pero se va a descomponer de nueva vez. Y cuando no surge por acá, surge por allá, ¿no? Y si no te descompone tu casa, te descompones tú. Y si no descompone tu casa y no te descompones tú, se descompone tu relación. Y así en la totalidad de las variables que operan en la vida. Entonces, si tu estrategia de bienestar y tu reclamo de felicidad genuina radica en esa iniciativa, que es precisamente lo que el Buda una y otra vez señala, pues podemos antelarte, primera verdad noble, dukkha, te verás sujeto a incontrolables conflictos y dificultades. ¿Hasta aquí me siguen? Simultáneamente, ese equilibrio que buscamos, del que depende la salud mental óptima y que propicia el bienestar genuino, demanda un factor adicional, el equilibrio emocional, que es un corolario de los 3 anteriores. No hay equilibrio emotivo si no hay equilibrio en la facultad del deseo y la volición. No hay equilibrio emotivo si no hay equilibrio en la atención. Y no hay equilibrio emotivo si no hay equilibrio cognitivo. Muy importante, chicos. A veces quisiéramos desarrollar dicho equilibrio de forma aislada, en independencia de estos 3 previos. No se puede. Si no hay estos equilibrios, el emocional no florece. Y al mismo tiempo, qué jodido, y no maten al mensajero, no es mi culpa, ¿no? Si no hay equilibrio emocional, simultáneamente no hay equilibrio cognitivo, no hay equilibrio en la atención, como bien sabemos, ¿verdad? Cuando estás muy afligido emotivamente, qué difícil es equilibrar la atención. Tantas veces mis estudiantes me dicen, estoy transitando por una circunstancia tan aflictiva emocionalmente que no me puedo sentar. Bueno, pues claro, porque el desequilibrio emocional impacta directamente las condiciones que favorecen el desarrollo de la atención, el equilibrio de la atención, y simultáneamente afectará al equilibrio volitivo, ¿verdad? Y el equilibrio propio de nuestros deseos y aspiraciones. Tenemos que desarrollar estos 4. Yo simultáneamente planteo uno adicional. Este no lo dibuja la psicología budista directamente, pero lo implica de alguna manera. Y lo hace cuando nos habla acerca de la importancia de generar renuncia y buscar refugio, ¿no? ¿En qué buscamos refugio? Una de las cosas en las que buscamos refugio es en el Dharma.
E indudablemente, más allá de toda duda y controversia, una dimensión primaria del Dharma es espiritual. ¿Sí? Así que también debemos de perseguir un equilibrio espiritual. Y también creo que es cierto que ese equilibrio puede en nosotros fallar de la misma manera que lo han hecho los previos. Hay tal cosa como una especie de hiperactividad religiosa o espiritual. El fanatismo es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Y no solo se da en las tradiciones abrámicas, se da en las tradiciones como las propias, como el Buddha-dharma. Estaba viendo tan solo hace un par de días un seminario de un maestro en donde había una chica traduciéndole, ¿verdad? Absolutamente dominada por la importancia personal, ¿sí? Y por un, ¿cómo puedo describirlo? Empalagoso, eh, agrio, escandaloso, falso, estridente devoción, ¿sí? Que es una devoción absolutamente desequilibrada. Eso es fanatismo, es la hiperactividad religiosa. Ahora, ¿cuál es el déficit espiritual? Es la otra escala, el otro lado de la escala. Las personas que simple y sencillamente conciben no hay nada más que lo material. Lo único que existe es lo que ven tus ojos y palpan tus manos, ¿verdad? Además, esas personas inconscientes en torno al hecho de que es muy fácil desbancar un punto de vista de esa naturaleza, porque lo que ven mis ojos y lo que palpan mis manos es tan solo un fragmento del espectro táctil o visual. Así que tampoco es objeto de trascendente confianza como lo concebimos, o como lo hacía el famoso ejemplo de Tomás el escéptico. ¿Se acuerdan de que dudaba de la apariencia de Jesús de Nazaret durante la resurrección, ¿no? Y es el que pide que tocarlo y ver si es una mera aparición o tiene fisicalidad. Y aún tocando, todavía pasa un tiempo dudando, ¿no? Es el ejemplo perfecto de este escepticismo neurótico, ¿verdad? Tampoco este es edificante. Y luego el desequilibrio religioso es aquel que nos da una espiritualidad que yo llamaría wishy-washy, ¿no? La espiritualidad wishy-washy, que es así como, ay, no sé, ¿no? Inestable, imprecisa, inmadura, ¿verdad? Entonces se necesita también equilibrio espiritual que nos permite con absoluta certeza reconocer que nosotros somos seres interdimensionales y que no podemos reducir a la totalidad de nuestro ser a esta muy particular y limitada dimensión que llamamos material. Y de eso se derivan muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia, que no se crea ni se destruye, se transforma, que precede a la conformación del cuerpo, que subsiste a la desorganización del mismo. De ello se deriva el karma, se derivan muchos elementos muy importantes de este edificio que conduce al despertar y la iluminación. Porque si tan solo crees en una sola vida, pues también el esfuerzo que haces para el desarrollo evolutivo es en extremo modesto y limitado. Solo trabajas para esta vida. Tenemos que trabajar no solo para esta, sino para vidas futuras. Y no solo para vidas futuras, sino para liberarnos del todo de la existencia condicionada. ¿Se entiende esa idea? Esa espiritualidad es algo muy serio. Y demanda sobriedad, y demanda inteligencia, y demanda educación. ¿Sí? No necesariamente académica, ayuda, pero no necesariamente es una educación académica. Pero es un cierto tipo de madurez interior que puede también manifestar una persona inclusive cuando es analfabeta, ¿eh? Porque hay analfabetos que logran la iluminación, ¿no? Que naturalmente implica una espiritualidad profundamente equilibrada, que no es ni fanática ni histérica, esa es la palabra que estaba buscando, histérica,
¿sí? La espiritualidad histérica. ¿Han visto gente espiritualmente histéricos? ¿Sí? Eh, Hay una en el internet que es escandalosa, ¿no? Una chica, ni sé cómo se llama, pero prefiero olvidarlo. Es una chica que dice hablar idioma extraterrestre. Y entonces sale y dice puras babas, ¿no? Y hace gritos y sonidos raros. Yo creo que más bien descubrió el idioma de las nutrias, ¿no? Ese es un tipo de espiritualidad histérica, ¿sí? O el fanatismo histérico que deifica, ¿sí? Hablamos de la importancia de tener devoción, fe, de tener confianza, por ejemplo, en el mentor espiritual, en el lama. Pero eso no quiere decir que atiendas al lama histéricamente, con una devoción histérica. Y si el lama es un buen lama, ¿qué debería de hacer? Repartir zapes donde sea necesario, ¿no? De verdad, lo digo en serio. Cuando ves a alguien expresarte este tipo de devoción histérica, le tienes que meter un par de zapes y decirle así no va. Ni yo existo de esa manera, ni esto es sano para ti. Porque finalmente lo que yo busco es que tú seas libre. Y esta devoción que hace, te hace absoluta y completamente dependiente de mi persona. Y si yo no soy una persona ética e impecable, represento un elemento de enorme vulnerabilidad para tu bienestar. Y toparte con alguien de esa naturaleza es muy difícil. Así que estás en muy alto riesgo, sin importar que tengo ojos rasgados, use una túnica muy elegante o tengo un título rimbombante, Rinpoche Tracatra Trucutru. No importa, no le puedes dar a esa persona tu voluntad. De eso nacen las sectas, el abuso, la esclavitud, todo tipo de elementos negativos. Y siempre culpamos a los que lo ejercen de esa responsabilidad, pero solo son parcialmente responsables. Porque uno es también igual, si no es que más responsable, al darle a estos el poder entero sobre de ti. Nadie puede ni debe de tener el poder entero sobre de tu inteligencia y discriminación. ¿Entienden eso? Entiéndanlo, entiéndanlo. Eso es súper importante. Si algo les puedo legar, es esto. Después de una vida entera de estudiar en una tradición en donde esto comúnmente acontece, y he visto a tantas personas lastimadas por ello, ¿sí? Ahora, eso no niega que tienen que generar una devoción sana. ¿Y qué es una sana devoción? Bueno, a mí me gusta una definición de la propia lingüística tibetana. La definición de devoción es confianza y respeto. Claro que tienes que generar por quien lo merece confianza y respeto. Cuando digo quien lo merece, quiere decir que tienes que investigar si esa persona lo merece o no, si es digna de esa confianza y respeto. Pero si eventualmente encuentras que lo es, le das confianza y le das respeto. Pero confianza y respeto no es espiritualidad histérica. No le das tu voluntad, no le das tu libre albedrío. No sé si me doy a entender. Esto es tan importante, chicos, por favor, grábenselo. Si les puedo enseñar esto, los hago libres. ¿Sí? Es algo que se exalta en los grandes tratados tibetanos que estudian el tema de la relación maestro y alumno. ¿Sí? Pero a pesar de que esto se estudia en nuestra tradición, eso no quiere decir que se implementa. Hay muchos abusos. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con ello, especialmente cuando hablamos acerca del sendero del diamante, de la devoción al mentor espiritual, de los samayas y votos. Todo eso muy fácilmente puede tergiversarse y convertirse en una actitud de esclavitud, de abuso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como el escándalo de Sogyal Rinpoche, ¿verdad? Que abusó no sé de qué tantas personas. Bueno, ¿por qué? Porque es que esas personas no eran capaces de darse cuenta de que esto estaba sucediendo, por no poder ver las cualidades negativas de esa persona, por estar totalmente eclipsadas por una acción fantasiosa de pureza o santidad. Eso es histérico, es una distorsión perceptual, es un desequilibrio cognitivo, ¿se entiende?
Bueno, ahora, entonces tenemos que en efecto desarrollar estos equilibrios en el seno de nuestra práctica cotidiana. Decíamos entonces que para hacer esto, naturalmente requerimos, dado el hecho o partiendo de la primacía que la conciencia tiene en la elaboración de la experiencia, ¿cómo educas a la conciencia? Pues solo hay una herramienta. La conciencia es un fenómeno subjetivo, no extrovertido. ¿Sí o no? Y si la conciencia es un fenómeno subjetivo, ¿cuál es la herramienta que podemos emplear para educarla? Tiene que ser introspectiva. Por eso la tradición budista plantea y al mismo tiempo exalta que no hay chocho, que no hay píldora, que no hay, ya lo voy a decir, veneno del sapo, ayahuasca, cualquier factor de esta naturaleza que eduque a la mente. Si lo hubiese, imagínense qué maravilla, podríamos encontrar una píldora iluminatoria y te ahorraría tantas broncas. Te tomas, ¿verdad? La píldora llamada, un paquete especial que se llama el paquete ilumines, ¿no? Y con ese sería suficiente para lograr el despertar, pero no hay tal paquete. La iluminación cuesta, el despertar cuesta, un esfuerzo enorme. Bueno, creo que pensar de otra manera es fantasioso, ¿no? Que algo tan sofisticado puede obtenerse con el mínimo esfuerzo, por favor, ¿no? Come on, como dicen los gringos, ¿no? O no manches, como dicen los chavos, ¿no? No se puede. Necesitamos estos equilibrios. Bien, ahora, hemos comentado que el edificio introspectivo del Buddha Dharma tiene estas dos facetas, ¿verdad? La primera tiene que ver con el aportar y dotar a la mente de eficacia, poderío y funcionalidad. Eso es lo que hacemos a través del cultivo del samadhi y del shamatha. La cercana aplicación de la atención samadhi, shamatha, orientada a la pacificación. ¿Pacificación de qué? ¿Qué es lo que en ese tipo de aproximación introspectiva pretendemos? A través de la fuerza de la familiaridad, pretendemos domesticar. Bueno, precisamente la extrema ideación, la excitación mental, el diálogo interior y la lasitud o la imprecisión en la aplicación de la atención. Por ejemplo, una atención histérica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y para eso nos entrenamos en las herramientas que son propias del shamatha. Pero bueno, ¿qué señala el Buda como limitante de esta aproximación? Exaltada en extremo por las tradiciones contemplativas prebudistas de la India, que concebían en esta ruta una deliberación genuina, especialmente porque a través de esa tecnología excepcional habían logrado trascender las limitaciones de esta esfera de experiencia, muchas dimensiones propias del tiempo y del espacio relativo. Recuerden, las dimensiones finales o la meta ulterior del samadhi conduce a estadios como el estadio de la conciencia absoluta, del espacio absoluto, ni de la percepción ni de la no percepción, de la nada en absoluto. Entonces esos estadios increíblemente refinados y exaltados de atención y que se caracterizan por gozo, claridad y la ausencia del pensamiento conceptual temporal, ¿verdad? Parecen ser la meta en el camino. Pero ¿qué descubre Siddhartha? ¿Cuál es de verdad su más profunda aportación? ¿Qué es lo que descubre? Bueno, lo que Siddhartha descubre, lo que devela, ¿verdad? Es que esa ruta tan solo ofrece un beneficio temporal. ¿Sí? Uno que está ligado a la presencia de la fuerza del samadhi. ¿Sí? Pero cuando la fuerza del samadhi mengua, y siempre tarde o temprano así lo hace, la estructura que es propia de las aflicciones mentales y emocionales se resetea y vuelve a manifestarse porque nunca se tocó ni con el pétalo de una rosa. Es cierto que cuando estás inmerso en el trance de la absorción meditativa, la continuidad de la aflictividad se inhibe,
Sí. O también es cierto que cuando desarrollas una capacidad importante de atención y concentración, puede disminuirse la intensidad con la que transitas tus aflicciones. Pero en ningún momento esa ruta ni estrategia ataca la causa raíz de las mismas. Porque la causa de nuestras aflicciones, la esencial, la eficaz, no es la falta de atención, es la ignorancia, es la confusión pasiva y proyectiva. La causa primaria de nuestras dificultades y problemas es lo que Santa Teresa de Ávila llamaba pendejez. Y no solo la pendejez pasiva, sino la activa, que describía con una famosa aspiración. Decía Santa Teresa: Dios nos libre de un tonto con iniciativa. ¿Qué es peor que un tonto? Un tonto con iniciativa. ¿Sí? Y hay muchos tontos con iniciativa en este mundo, ¿eh? Hay muchos tontos, pero hay muchos tontos con iniciativa. Pienso en muchos en este momento, pero son innombrables, no puedo compartirles esto, ¿sí? Pero hay muchos. Y somos parte de ese selecto grupo de vez en vez, así que también hay que tener cuidado. ¿Eh? No estamos libres de esto. Bueno, necesitamos entonces una herramienta adicional. Y eso es lo que el Buda descubre. Y ese es el sentir de lo que llamamos el samadhi del vipassana. ¿Sí? Ahora recuerden, samadhi quiere decir la cercana aplicación de la atención. Ver con claridad, ver con intimidad, ver con cercanía. ¿Sí? Pero ahora, ver con cercanía, ¿qué? La manera en que las cosas son. Y sobre un presupuesto, no son como aparecen. Eso es bien importante tener en cuenta. Se los he dicho tantas veces de diferentes maneras y formas, ¿no? Por ejemplo, cuando les he hablado, por lo menos de los rudimentos de la yoga del sueño, les he comentado que un prerequisito indispensable para aprender a detonar y mantener la lucidez en el seno de la experiencia onírica es cuestionarte la naturaleza de sus apariencias. Dicho en términos muy simples, si quieren aprender a soñar, tienen que desarrollar una habilidad. Y esta habilidad es no olvidar al ingresar al sueño preguntarse si están soñando. Muy difícil, porque en el tránsito entre el estado de vigilia y el del sueño profundo, comúnmente de que sufrimos, de una especie como de coma profunda que se caracteriza por también una estructural amnesia. Y cuando arribamos a la experiencia onírica, la misma determina el que ni siquiera seas capaz de preguntarte si lo que aparece es o no es un sueño. ¿Y qué le aportas? ¿Qué le das sin merecerlo? A priori, realidad objetiva. Ni siquiera te cuestionas si existe una posibilidad de que no exista como aparece. Y mientras no puedas hacer esto, no vas a detonar lucidez en el sueño. No vas a poderlo hacer. Ahora, ¿quieres detonar lucidez en el sueño de vigilia? Porque ese es el objetivo de la práctica del Dharma. Pues también que te tienes que cuestionar. Si todas las apariencias a las que nos vemos expuestos en el contexto de ella existen como a nosotros se presentan. Siquiera tiene que haber ese cuestionamiento. ¿Será que esto existe como a mí aparece? ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿O te has dado la oportunidad? ¿O has tenido la iniciativa de establecer este cuestionamiento con tu suegra? Porque cuando tienes esa molestia, absolutamente concluyes con absoluta certeza y objetividad que de verdad existe como a ti aparece. Cuando la apariencia de esta a ti es subjetiva y emerge en dependencia de condiciones y circunstancias que también advienen de ti. Pero no te lo cuestionas. ¿Qué concluyes? Existe como a mí aparece. Ella es perversa, la bruja escaldufa y la fuente de todos mis problemas. Y como ella existe así, ¿cuál es la solución? La única, la única alternativa. Me tengo que deshacer de mi suegra. Tengo que establecer alguna estrategia para eliminarla de mi vida. Y como eres amnésico, te preguntaría, ¿de cuántas suegras te has liberado? Sin resolver el problema estructuralmente hablando. Porque te deshaces de esta suegra y el problema surge por otro lado, ¿no?
pero no eres capaz de hilvanar y decir, hubo un error, no era la suegra. Claro que dices, no es la suegra, pero es la prima, no es la prima, pero es la esposa, no es la esposa. Y así, ¿no? Y nos toma vidas y vidas y vidas exhaustar toda esta gama de hipótesis neuróticas, hasta que eventualmente arribas a la correcta. El problema no está afuera. O por lo menos una más madura, no está enteramente afuera. Está primariamente adentro. Porque esto es duro. Porque el lenguaje para ilustrarlo, enunciarlo es, el problema soy yo. ¿Sí? Y no lo digo fatuamente como la chica que para salirse de la responsabilidad le dice al chico, no eres tú, soy yo. ¿No? Pero en realidad quiere decir, no, no soy yo, eres tú. No es de verdad saber, el problema está adentro, eres tú. Pero es un eres tú de forma muy madura y profunda. Es la estructura con la que percibes el mundo. Eso queremos decir con eres tú. ¿Sí? ¿Y cómo deconstruimos esa confusión? Bueno, también quiero exaltar esto, chicos. Óiganlo bien, escúchenlo bien. Lo tendría que gritar, pero escúchenlo bien. No se puede corregir con palabras lindas, elocuentes. No se puede corregir solo con ideas. De ahí el fracaso del proceso terapéutico. Porque esa distorsión cognitiva no se resguarda en el fuero consciente, se resguarda en la conciencia sustrato, que pasa de una vida a otra. ¿Y cómo ingresas? ¿Cuál es la llave del cofre de la conciencia sustrato donde se resguardan las impresiones, hábitos y tendencias? La llave es la estabilidad de la atención. Si es un candado de combinación, la combinación es atención sostenida, prolongada y voluntaria. Y entonces el switch se abre. ¿Sí? Y es en esa dimensión donde tienes que deconstruir y desarmar las percepciones aflictivas para que no reincidan. Ahora, no quiero por esto decir, quizá me oí demasiado extremo, me corrijo, ¿no? Me autorregulo, ¿sí? No quiero por esto decir que el proceso terapéutico sea enteramente fracasado. Tiene ventajas, aporta cosas positivas, puede aliviar muchas cosas, pero no produce seres despiertos. Nadie se convierte en arcoíris a través de 7 años de psicoanálisis. Es más, no me lo crean, el fundador del psicoanálisis no logró dicho objetivo. Y no digamos, no se convirtió en arcoíris. No trascendió sus aflicciones. Murió una persona aflictiva. Y podría decir lo mismo de todos los grandes representantes de la psicología y la psiquiatría occidental, sin excepción. Eso habla de que hay algo faltante en esa metodología. Y bueno, hay muchas cosas, pero una es que no hay una disciplina introspectiva. Realmente eficaz introspectiva, porque la idea no es solo voltear la mente sobre de sí. ¿Qué mente voltea sobre de ti? Pues la mente que está dominada por la extrema ideación, la lasitud o el desequilibrio. Esa mente no está calibrada, y por no estar calibrada esa investigación, pues su análisis es siempre uno fuera de foco o muy superficial. Es como hacer una operación, ¿verdad? En donde quieres quitar un tumor y nada más quitas una partecita, pero se quedan células malignas que se reproducen y te matan eventualmente. Si la intervención es exitosa, tienes que quitar todo. Y es muy difícil, porque si queda una sola célula, se reproduce. Y si tu intervención no es precisa y cortas la arteria, lo matas. O sea, no puedes ni cortar demasiado ni demasiado superficial. Tiene que ser el corte exacto. Esa es la idea budista de que no puedes ni albergar un punto de vista sustancialista ni nihilista. Es lo mismo que o cortar muy superficialmente o cortar muy profundamente. Tiene que ser un corte medio.
Esa es la filosofía budista. Madhya Marga, la filosofía del camino medio entre estos dos extremos. ¿Sí? Ahora, se complementa la psicología y el psicoanálisis con el budismo, puede hacerlo. Y entonces la empoderas. Le das, ahora está muy de moda, especialmente en el mundo político, en donde están devastando o han devastado todo tipo de instituciones, se dice les han quitado los dientes. ¿Han oído esa expresión? Que las instituciones no tienen dientes. Bueno, igual, si no hay esta herramienta introspectiva, pues el proceso autoanalítico no tiene dientes. Y si no tiene dientes será siempre superficial. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, ¿se acuerdan que el Buda decía 1000 veces? Los seres sensibles, ¿por qué sufren? Porque se identifican con lo que no son. ¿Se acuerdan? También decía, los seres sensibles sufren porque hacen algo más. Pretenden hacer propio lo que no les pertenece. ¿Se acuerdan esa expresión? Casi no falta semana que se las recuerde, porque me parece tan importante. Sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Sí? Y tantas veces señalo, ¿y con qué nos identificamos? Ojalá fuera una cosa, pero es con lo que se deje. Te identificas con todo a través de la mecánica del yo para mí y el mío. Con lo que se deje. Las cosas más absurdas son objetos de identificación. ¿Y qué pretendes hacer propio? Todo. ¿Y qué es lo que te pertenece? Nada. Eso es algo que también tienes que aprender. Tienes que entenderte como un rentista. Me gusta esa metáfora. ¿Sí? Mis padres tenían propiedades que rentaban, ¿no? Entonces, cuando mis padres murieron, a mí me tocó también ayudar en la administración de algunas de estas propiedades, que es una mega chinga. ¿Sí? ¿Y saben por qué es una mega chinga? Porque hay una diferencia estructural entre el propietario y el, ¿cómo le llaman? El arrendatario. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que como el arrendatario se sabe no dueño, ¿cómo se relaciona con el inmueble? Con indiferencia. Muy diferente a cómo a este se relaciona el propietario, el arrendador, ¿no es cierto? Entonces, tan solo hace unos minutos antes de llegar aquí, ¿verdad? Vieron que cayó esta tremenda tromba. Entonces me manda una foto uno de estos inquilinos de todo su departamento inundado. ¿Sí? Porque hay un sello malo en una ventana, la lluvia fue muy fuerte, fue horizontal. Siempre me confundo, vertical es para arriba, ¿verdad? Horizontal, ¿no? Entonces se metió todo el agua, es un piso de madera, ¿verdad? Y lo primero que me preguntaba es, ¿por qué chingados no lo seca? O sea, si se queda esa agua se va a levantar todo el piso de madera. ¿Sí? Antes de decirme que hay la fuga, sí entiendo perfectamente que hay que repararla, pero sécala. ¿Por qué no? Si fueras el dueño, todas las fotos que ilustrarían varias personas en cuclillas secando. ¿Por qué en estas fotos nadie está ahí? ¿Por qué está inundado? ¿Por qué no hay alguien secando? Porque no te pertenece. ¿Sí? Bueno, la libertad depende de vivir como un arrendador, sabiendo que nada te pertenece. Y porque sabes que nada te pertenece, no es que no lo cuides, pero no pones tu vida en ello. ¿Sí? Claro que cuidas el departamento, pero, si se inunda, pues bueno, mira, haré todo lo posible, pero si no puedo arreglarlo, pues ni modo, ¿no? Entonces hay una sensación como de teflón en las personas despiertas. No es indiferencia ni irresponsabilidad. Son profundamente responsables y son compasivos y amorosos, pero nada se les pega. ¿Sí? Hace años hacía una demostración, pero es un poco elaborada y luego la tengo que limpiar.
Así que ya no la hago, pero la ilustro, ¿no? Es como en esta pared. Imagínense que tomo un Kleenex, lo hago bolas y lo tiro en contra de la pared. ¿Qué sucede? Rebota, se cae, no se pega. Pero si a esta pared la lleno de agua, la exprimo, a este Kleenex lo lleno de agua, lo exprimo y lo tiro a la pared, ¿qué pasa cuando se pega? Y si se queda ahí suficiente tiempo y se seca ahí, luego ya ni siquiera lo puedes quitar. Se hace como una especie de cemento. ¿Sí? Entonces, el entendimiento de la vacuidad, ¿qué te permite? Te permite aplicar teflón a la cognición. De tal manera que ninguna aflicción se pega, toda rebota. ¿Sí? Y de esto depende, o es un factor primario del bienestar genuino. Entender que nada es personal y nada te pertenece. ¿Por qué nada es personal? Porque no hay persona, no hay identidad intrínseca, no hay yo. Un yo sustancial. Claro que hay un yo convencional, pero lo que no hay yo es un yo sustancial. Bueno, pero todo esto se los puedo decir ad astium, como lo he hecho por décadas. Y vale madres. De todas maneras seguimos aflictivos y samsáricos y sufrimos y no pasa nada. Porque no importa cuánto te lo diga, esto es algo que tienes que averiguar por ti mismo. ¿Y cuál es la estrategia para averiguarlo? La investigación introspectiva. Bien, entonces, ¿por dónde comenzamos o cuál es el planteamiento del Buda? Lo primero que dice es, ¿con base en qué construyes ordinariamente tu sentido de identidad personal? ¿Cuál es el punto de partida? Tu cuerpo. Es muy simple, porque cuando te ves al espejo, ¿qué es lo que dices? Yo. Y cuando ves el cuerpo de otros, ¿qué dices? Tú. ¿Verdad? Somos, en buena medida, nuestro cuerpo. Entonces, el punto de partida es investigar si eres tu cuerpo o te expresas a través del cuerpo. ¿Sí? Y entonces, en la aplicación de la atención sobre del cuerpo, ¿qué aprendemos a hacer? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la metodología? Investiga el cuerpo. ¿Y qué haces o a qué conclusión arribas cuando esa investigación es correcta? ¿Qué descubres del cuerpo? Bueno, lo que descubres, pero no solo intelectual, sino anímicamente. Me gusta esa palabra, anímicamente, porque integra la totalidad de tu ser. Descubres que el cuerpo es una colección de componentes transitorios y temporales, que no soy yo y no me pertenece. Eso es lo que descubres. Luego piensas, no, es cierto, no soy el cuerpo, pero soy la mente. ¿Sí? Y vamos a implementar una serie de estrategias que se centran en las subsecuentes 3 recolecciones. La recolección de las sensaciones, la recolección de los fenómenos mentales y la recolección de la conciencia. ¿Para qué? Para descubrir cómo existe ese fenómeno que llamas mente. Si es unitario, si es estático, si es autónico, si es autónomo, si es independiente. Bueno, me adelanto y lo puedo hacer porque no he hecho a perder la película. El punto es, tienen que arribar ese descubrimiento por sí mismos. No importa que yo les dé la solución, de todas maneras no pega, ¿sí? Pero si implementan esta estrategia introspectiva van a descubrir, no soy la mente, ni me pertenece. La mente es una colección de componentes transitorios y temporales mentales. Y luego viene, ok, pero soy la combinación o la interrelación mente-cuerpo. Pero si no fuiste cuerpo, no fuiste mente, ¿cómo va a ser la relación mente-cuerpo? Y luego todavía hay los más aventurados que dicen, ok, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy la combinación mente-cuerpo, pero soy algo ajeno a la mente y el cuerpo. Eso está todavía más en chino. Encontrar ese ajeno a la mente y el cuerpo y cómo se relacionarían con la mente y el cuerpo. Entonces, lo que la tradición contemplativa budista o la mecánica o la ciencia cognitiva budista pretende es que empíricamente entiendas qué eres y cómo existes. Porque no pretende que arribes a la conclusión de que no eres y no existes. Sí eres y sí existes y sí tienes un yo. Pero no es el yo que crees que tienes. El yo que eres existe de una forma especial.
es dinámico, se transforma y muta, emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Es un yo relativo, no es un yo absoluto. Entonces sí, claro, por supuesto, hay un yo Tony, maestro budista. Pero como tantas veces les he dicho, comienza esta noche y termina cuando cesa nuestra clase. Y es dependiente. Fíjense, esto es tan importante, yo lo pienso tan recurrentemente, es dependiente. Se lo debo a ustedes. Ustedes me dan esa facultad. Sin ese ingrediente no puedo ser maestro. En oposición a arribar a este espacio montado en una plataforma de arrogancia que me hace sentir soy maestro a pesar de ustedes, o en total independencia de ustedes, pobres gusanos mundanos. No hay tal cosa. Mi identidad como maestro emerge en dependencia de ustedes. Ustedes la producen, ustedes la facultan. Qué importante es eso. Qué importante es eso, ¿no? Este fin de semana daba un seminario en nuestro centro de Querétaro. Y sucedió algo muy bonito, muy, muy hermoso para mí, ¿sí? Y para las personas que estaban conmigo. Cuando terminó el seminario el día sábado, la sesión del sábado, mis estudiantes me llevaron a cenar a un restaurante de su predilección. Y nos sentamos, y en el momento en que nos sentamos, ya era noche como las 8:30 más o menos, había una familia enfrente de nosotros. Un señor delgado, alto, con su esposa que estaba embarazada y una niñita y yo creo que sus hermanos. Y de pronto este señor, muy alto, se levanta de su asiento y viene a mí. ¿Sí? Yo no lo conocía, nunca lo había visto. Y entonces se me acerca y me dice, maestro Cara, usted no me conoce, pero quiero decirle que durante una época en mi vida muy difícil, muy compleja, que casi reclama mi sanidad interior, me encontré con usted y con su enseñanza y con sus videos. Eso fue muy importante porque cuando me dijo sus videos pude más o menos entender de qué época se trata. Cuando producíamos VHS y nuestras clases se distribuían en VHS. Eso es hace más de 15 años. ¿Sí? Nosotros pasamos por todas las tecnologías, ¿verdad? Grabábamos clases en cassettes. Un día me topé en el metro a un vendedor vendiendo mis clases de cassettes. Me escandalizó, ¿no? ¿Quién sabe cómo se las pudo piratear, ¿no? Luego pasamos a videos, luego pasamos a VHS, luego pasamos a CDs, luego pasamos a DVDs y luego dimos el salto a hacerlo en línea, ¿no? En digital. Entonces este señor me dijo, sus videos, lo que decía hace 15 o 20 años, ¿no? Me dijo, no sabe cuántas veces vi sus videos y me ayudaron a liberarme de esa difícil circunstancia de vida, por lo que quiero decirle que le debo mi vida. Me conmovió muchísimo. Total, muy educado, me dijo, no quiero distraerlo, debe de estar cansado aquí con su familia, ¿no? Así que nada más quería decirle esto y me siento muy honrado porque hoy es el día que bautizan a mi hijo y el toparme con usted tiene un especial significado. Me dio un abrazo muy sentido y se sentó en su mesa. Comimos, además éramos como 8, porque venían los coordinadores de nuestro grupo en Querétaro, sus esposas, sus niñitas, su mamá, que es una familia que quiero mucho, la familia de los Belis, ¿sí? Y terminamos la cena y creo que fue muy auspicioso que el único que tenía mucha hambre era yo. Porque todos pidieron nada más unas entraditas o algo así. Yo fui el único que comí un plato fuerte, ¿no? Afortunadamente. Total que pedimos la cuenta y cuando llega el momento de pagarla, esta familia se había ido unos minutos antes de
unos 15 minutos antes de que nosotros termináramos de cenar, el mesero llega y nos dice, no pueden pagar la cuenta porque el señor de enfrente cubrió la cuenta de todos ustedes. Total que corro, ¿no? A ver si lo encuentro afuera. Todavía estaba lloviendo copiosamente, todavía pude verlo y darle un abrazo muy fuerte. Me conmovió enormemente, ¿no? Y vino en un momento muy importante para mí porque esta última semana he estado como lleno de tribulaciones interiores, ¿no? A veces como sintiendo, no sé si valga la pena el esfuerzo que he hecho en mi vida, el enorme sacrificio que he hecho de mi familia, de mi tiempo, de mi salud, todo en favor de mis estudiantes, ¿no? Porque a veces me desmotiva tanto venir a una clase y que hay 3 personas. ¿Sí? Y ese hombre me dijo, no, vale la pena. ¿Sí? Nunca sabes a quién llegue esto y el efecto que tenga en su vida. Y una sola persona así hace que ese esfuerzo valga la pena. Bueno, pero ¿por qué les comento eso? Porque fue un momento de altísimo peligro para mí. Mucho peligro. Porque también por un momento sentí que era la mamá de los pollitos. ¿Sí? Y me tuve que recordar que nada es para siempre, que todo cambia y que nada tiene identidad intrínseca. ¿Sí? Que es también igual a decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni es sano pensar que eres lo peor, pero tampoco es sano pensar que eres lo mejor. ¿Sí? Entonces, pude tocar ese evento que fue muy hermoso, muy bonito, pero al mismo tiempo soltarlo. No construir una vez más mi identidad a través de eso. Porque el orgullo es una de las más poderosas armas del demonio. No hay demonio, pero es una metáfora, ¿no? Del demonio. ¿Entienden todo eso? Bien, entonces tenemos que investigar. Y lo hemos hecho en primera instancia investigando el cuerpo. Pero ahora tenemos que dar un paso hacia adelante. Y llega el momento en donde tenemos que empezar a investigar a la mente y sus fenómenos. Y vamos a empezar por la segunda de las aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre de las sensaciones y sentimientos. La aplicación de la atención sobre de las sensaciones y sentimientos. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se basa esta? Voy a darles como la presentación muy sucinta, porque lo que quiero es terminar nuestra sesión de hoy con una práctica que les introduzca a la aplicación de la atención sobre de las sensaciones y sentimientos. Pero bueno, me adelanto. Cada vez que nosotros, como perceptores, entramos en contacto con un estímulo, el que fuere, visual, auditivo, gustativo, táctil, olfativo o mental. Y saben, ¿verdad?, que cada base sensorial tiene un objeto. Por ejemplo, el ojo tiene por objeto colores y formas. ¿No? El oído, ruidos y sonidos. La lengua, sabores, texturas. La piel, temperaturas, texturas y así, ¿no? Y la propia mente, ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos subsecuentemente, ¿ok? Entonces, cada vez que nuestros campos sensoriales entran en contacto con sus respectivos objetos, para nosotros es muy difícil atender esto, darnos cuenta de eso. Ese primer momento cognitivo es neutro. No se estructura conceptualmente. ¿Sí? Pero ese primer momento que no es conceptual dura nanosegundos. Comúnmente se dice un 64avo de segundo.
Si un segundo es esto, un 64avo es casi nada, ¿no? Y un momento después entran nuestros condicionamientos, nuestra visión kármica de la vida, nuestro aprendizaje, y proyectamos sobre el estímulo una etiqueta. Esa etiqueta solo puede ser de tres tipos. O la etiqueta es positiva, el estímulo aparece a mí agradable, o la etiqueta es negativa, el estímulo aparece a mí desagradable, o es neutra, el estímulo no aparece a mí ni agradable ni desagradable. ¿Hasta aquí vamos? El subsecuente momento mental de no corregirse, esta cognición, ¿no? Cuando el estímulo a ti aparece como agradable y no corriges dándote cuenta que ese elemento no radica en el estímulo, no lo hace como una cualidad sustancial, porque además nunca sujetas al estímulo a la investigación. O sea, durante ese proceso nunca te preguntas, ¿será que realmente existe como a mí aparece? Recuerden, esa es la clave, como en la ensoñación, ¿no? ¿Será que el pastel de chocolate del sueño realmente existe como a mí aparece? Para que puedas romper ese vínculo equívoco, tienes que preguntarte si estás soñando o no, si esto es un sueño o no. En otras palabras, te estás preguntando qué tiene primacía en la conformación de esa experiencia, la apariencia onírica o la mente que produce esta apariencia onírica. Es claro que esa apariencia onírica no existe independiente de la designación conceptual. Por lo tanto, lo que tiene primacía es la mente. Por lo tanto, el estímulo no existe como a mí aparece y no es intrínsecamente sabroso, agradable, satisfactor o lo contrario. Y entonces no reaccionas en el contexto de la ensoñación al estímulo con apego y aversión y rompes la cadena de relaciones interdependientes que arman al samsara. En el sueño de vigilia tienes que hacer lo mismo. Tienes que aprender a investigar y observar si esas sensaciones existen por sí mismas de su propio lado, como a ti subjetiva y temporalmente aparecen, como por sí mismas agradables, por sí mismas desagradables o por sí mismas neutras. Porque si tú no estableces la primacía de la conciencia, vas a reaccionar a ellas con apego y aversión y vas a estructurar la base del samsara. El ciclo del samsara, la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Entonces, en esta aplicación de la atención, nos condicionamos, educamos a investigar ahora esas apariencias y si en efecto existen como a nosotros se presentan, agradables, desagradables o neutras. ¿Se entendió eso? Eso es como la explicación sucinta, la más sintética. Pero hay muchos hilos que desilvanar, mucha cuerda que desanudar de lo que acabo de decir, que estaremos analizando en el contexto de la aplicación de la atención sobre sensaciones y sentimientos. Pero ahora lo que me gustaría es empezar esta presentación con una meditación. Entonces, en la tradición budista hay diferentes maneras de trabajar. Hay, por ejemplo, escuelas en el budismo que primero plantean el punto de vista y después validan el punto de vista a través de la meditación. Y hay tradiciones que comienzan con la meditación para conformar el punto de vista. ¿Ok? Aquí, pues, hacemos un poquito de los dos. Planteamos el punto de vista y después lo fortalecemos a través de la meditación. O ingresamos a la meditación para plantear el punto de vista. ¿Se entendió eso? Muy bien, chicos, pues, qué bueno. ¿Sí? Vamos a meditarlo ahora, ¿ok? Vamos a empezar una primera incursión en la aplicación de la atención sobre sensaciones y sentimientos. Muy bien. ¿Están listos? Perfecto. Ujú. Déjenme ver. Bien.
Entonces, vamos a ponernos cómodos, o tan cómodos como podamos. Yo todavía estoy jodidón de mi pierna, pero sigo intentando. Ok. Bien, vamos a empezar con la yoga de las 9 respiraciones. Recuerden la importancia de esta herramienta para equilibrar las esencias y energías vitales y propiciar la emergencia de un estado de conciencia más atento y concentrado, más sutil y poderoso. Bien, para la misma, nos ponemos derechitos, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el Avaduti, el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, Rasana, y el canal femenino de color rojo, Lalana. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración. En esta volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana, comúnmente presente en la parte superior del cono pulmonar y correspondiente a las funciones conceptuales y aflictivas de la conciencia. Fortalecemos así el yelum, el viento de sabiduría que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la mente. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, energía blanca, 3 para el femenino, energía roja, culminando con la práctica del Bumpachen, la gran vasija. En este inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul. Retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el medio del canal central,
Propiciamos el furor interno, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos los puntos de acupresión correspondientes a la práctica y bloquearemos las nadinas de las fosas nasales. Con esta instrucción nos involucramos por unos minutos con la yoga de las 9 respiraciones. Hagámoslo en silencio cada quien. Suavemente transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Sistemáticamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre ese punto de tensión y ansiedad. Al hacerlo, lo ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona como vapor de agua que espontáneamente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad,
nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que esta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo, fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar distracción, diálogo interior, nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Tratemos de mantener a nuestro cuerpo tan quieto como nos sea posible. Y si experimentamos cualquier tipo de impulso hacia el movimiento, antes de seguirlo, dirijamos nuestra atención cercanamente a esa sensación y sentimiento, la que se encuentra atrás de ese impulso. Casi certeramente será uno desagradable. Examinemos ese sentimiento o sensación tan cercanamente como nos sea posible. Y tratemos de atender lo que al mismo acontece cuando lo sujetamos a la inspección. ¿Lo disipa? ¿Lo incrementa? ¿O permanece constante? Simultáneamente, tratemos de mantener o abrazar una poderosa resolución hacia permanecer quietos. Simplemente observemos la emergencia de esa sensación o sentimiento dentro de la esfera de las sensaciones táctiles o corporales, sin reaccionar a ella. Ahora enfoquemos nuestra conciencia, nuestra atención, más estrechamente en las sensaciones y sentimientos que acontecen en la coronilla de nuestras cabezas. Y tratemos de llevar a cabo una especie de examen corporal en 3 dimensiones, notando en particular la presencia de cualquier tipo de sensación o sentimiento placentero, displacentero o de indiferencia. Comencemos por la coronilla de la cabeza. Con cada exhalación, gradualmente, movamos este campo de observación o de conciencia alrededor de la cabeza. De su lado izquierdo, hacia atrás, hacia el lado derecho,
hacia adelante, hacia la frente, hacia el mentón, hacia la cara, hacia el cuello, volviendo a la coronilla. Expandamos este campo de observación primariamente bidimensional a uno tridimensional. Observemos las sensaciones y sentimientos que acontecen en la cabeza. Si son placenteros, displacenteros o neutros. Identificándolos, inspeccionándolos con detenimiento. Movamos el volumen de nuestra atención ahora hacia el cuello, los hombros, los brazos, los codos, la muñeca, las manos, los dedos, observando cualquier sentimiento, sensación que ahí pueda surgir. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se hace presente? ¿Cómo a su vez eventualmente se diluye, desaparece? Saltemos ahora de los dedos una vez más, a la mano, a la muñeca, al antebrazo, a los codos, al brazo, a los hombros, al cuello, a la cabeza, a la coronilla. A la parte interior del cuerpo. Ahora la parte baja del mismo, la cadera, los glúteos, las piernas, los tobillos, los pies, las plantas de los pies, los dedos de los pies, nuestros glúteos derechos y después izquierdos, y así subsecuentemente. ¿Experimentan alguna sensación placentera, displacentera, neutra? Observen cómo surge, cómo se manifiesta y juega y después cómo desaparece.
Y ahora expandan el volumen de la conciencia para que pueda atender la totalidad del espacio del cuerpo. Permitan que su atención se mueva como lo desea espontáneamente. Tomen interés en las sensaciones y sentimientos que surgen dentro de la esfera de las sensaciones táctiles. Observándolas con detenimiento, sin movimiento. Y ahora atiendan si esas sensaciones o sentimientos placenteros o displacenteros, de dolor, de indiferencia, de agrado, son iguales a las sensaciones táctiles del elemento tierra, del elemento agua, fuego o aire, o son algo más que esto. ¿Cuál es la relación entre estas sensaciones y sentimientos y las sensaciones táctiles de los 4 elementos? Observen cómo estos sentimientos surgen, cómo se hacen presentes y cómo se disuelven de nueva vez en el espacio del cuerpo. Precisamente cómo se disuelven. Pueden detectar una relación sujeto-objeto, en donde los sentimientos que inspeccionan se ven alterados por el escrutinio que hacen de los mismos. Y de ser así, ¿cómo es que la conciencia afecta esas sensaciones o sentimientos? Con cada exhalación relájense más profundamente. Cuando surjan pensamientos involuntarios, relájense. Dejen que los mismos se disuelvan de nueva vez en el espacio de la mente. Con cada exhalación liberen cualquier exceso de tensión, de rigidez en el cuerpo. Metafóricamente permitan que su cuerpo se derrita. Y ahora involúcrense con el aspecto fundacional de esta práctica. Pueden simplemente ser conscientes de estas sensaciones y sentimientos que surgen en el cuerpo, sin verse atrapados por estos, inmersos en ellos, enredado en los mismos. Pueden atenderlos sin manifestar preferencia alguna por lo agradable o la aversión hacia lo desagradable. En síntesis, atendamos estas sensaciones y sentimientos sin aferramiento y sin identificación. Y hagamos esto en silencio por unos minutos.
Y terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices, que puedan dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la conciencia de sabiduría, bondad, amor y compasión de un Buda, no solo en nuestro beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Traemos de vuelta a este espacio y lugar nuestra atención. Muy bien, intenten esta semana hacer este ejercicio, esta herramienta de la aplicación de la atención sobre de sensaciones y sentimientos, y ahondaremos en esto la semana que entra. ¿Ok? Les recuerdo, el sábado 2 y domingo 3 de septiembre estaré impartiendo el curso intermedio Liberación en la Palma de la Mano, nuestro seminario de introducción a la meditación. Y les recuerdo, el próximo miércoles 6 de septiembre estará con nosotros Anien Rinpoche, quien estará impartiendo un seminario en torno a las 4 dharmas de Gampopa. Y del viernes 8 al domingo 10 de septiembre estará pues dirigiendo el penúltimo programa y retiro del año de la casa en torno a la práctica de la sadhana del Buda de la medicina. Sanjay Menda estará impartiendo el empoderamiento del Buda de la medicina, que damos pues muy de vez en vez, así que ahora que tenemos esa oportunidad recomiendo tomarlo, y la instrucción en torno a esta práctica. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien, descansen y nos veremos la semana próxima. Gracias.